Hace un momento le informamos de todas estas protestas que han sacudido a Irán y que han dejado más de 20 muertos. Para conocer qué es lo que es, bueno, para entender lo que está ocurriendo ahí en ese país, agradecemos siempre que nos tome la llamada Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Javier, qué gusto saludarte. Antes que nada, feliz año, muy buenos días. Igualmente, felicidades, Pati, Omar, a todo el equipo en cabina y a nuestro auditorio de México al Día. Y para que nos contextualices, Javier, Irán, ¿qué representa Irán y lo que está sucediendo en estos momentos en ese país? Irán es uno de los países que jugó un papel muy importante. Si bien todavía no se derrota por completo al Estado Islámico, la presencia de la Guardia Revolucionaria iraní para ir acorralando y restándole poder a este grupo terrorista, sin duda fue un papel muy importante. Irán juega un papel de contrapeso político a distintos intereses, como es al Estado de Israel o precisamente también a Arabia Saudita. Y por el otro lado también hay que recordar que desde la época de Ronald Reagan, este país fue catalogado como parte del eje de mal en aquella época, junto con Cuba y Corea del Norte. Ahora hay que recordar que también a partir de la década de los 70s, Irán es el primer país islámico que se reivindica como forma de gobierno propiamente en una república islámica. Y ahora, hoy antes de entrar a esta entrevista, Pati, Omar, revisaba algunos medios internacionales y ya hay varias manifestaciones a favor del gobierno, lo cual pues augura ojalá y no sea así, podría augurar una escalada de tensión y de conflicto en este importante país, que hay que recordar que el 70% de su economía depende del petróleo, y que básicamente las protestas están motivadas, uno, por el alto costo de la vida, la inflación, no pocos casos de corrupción y restricciones a las libertades en general en este país. ¿Qué tal, Javier? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, que tengas un excelente 2018. Este tipo de revueltas no son nuevas. En 2009 ya se habían manifestado, pero en 2009 estaba Barack Obama en el poder y de alguna otra forma él decidió mantenerse alejado de los conflictos en Irán. Incluso aprobó acuerdos. En estos momentos está Donald Trump y él ya criticó y se sumó incluso a los manifestantes. Dos contextos distintos que también juega en el área internacional. Sí, desde luego, como bien apuntas, el cambio muy importante en la presidencia de los Estados Unidos y el estilo de hacer política exterior sin filtros, como es el recurrir a este medio que es el Twitter. Ahora lo que sucede es que la situación en esta parte del mundo pues es muy compleja, insisto, por la continuación de la guerra en Siria, el apoyo que han dado Irán y Rusia al gobierno de Bashar al-Assad y lo que apuntaba hace un momento, las rivalidades geopolíticas con Arabia Saudita. Desde luego que es un equilibrio muy precario, habría que analizar con mucho cuidado los efectos que puede tener una desestabilización en el gobierno iraní, sobre todo porque también tiene importantes implicaciones en la guerra que continúa en Afganistán y en la desestabilización ya crónica de Irak, de tal manera que sumar a un país que tiene ciertamente una estabilidad política y económica, digo, con sus problemas, como lo estamos analizando, sin embargo, sería ampliar un foco de tensión muy complejo, en donde además el mercado petrolero se vería también muy afectado. Entonces, sí es importante analizar que en la perspectiva de los intereses de Irán permanece mantener esta presencia en Siria, pero sobre todo tratar de mantener el equilibrio interno y, como siempre sucede en gobiernos con ciertas propensiones autoritarias, pues ya el líder máximo de la República Islámica ha acusado a gobiernos, sin dar nombres, a gobiernos y enemigos externos que están fomentando las manifestaciones, lo cual esto evidentemente es restarle capacidad crítica a la sociedad, en este caso a muchos jóvenes, para tratar de ampliar los márgenes de libertad en su país, Omar. Ahora, desde tu punto de vista, Javier, ¿qué podría ocurrir en los próximos días en Irán? Es decir, ¿la situación podría empeorar?
Bueno, hay que recordar que el gobierno de Rouhani es un gobierno ciertamente liberal, es decir, un poco más tolerante que los 8 años que gobernó Ahmadinejad. Y esto, de alguna forma, le daría cierto margen político a Rouhani para poder ampliar ciertos cauces. Él también es la segunda vez que es presidente, no reelecto de manera consecutiva, pero es su segundo periodo, y él representa un ala más flexible y moderada dentro de los ayatolas, de tal manera que él podría de alguna forma tomar el empuje de las protestas para flexibilizar ciertos patrones de participación política. Me parece que la peor respuesta sería obviamente continuar con las represiones. Distintos medios de comunicación ya hablan hoy hasta de 25 muertos y casi 450 detenidos. Entonces, me parece que la posibilidad de que se flexibilice sería la más idónea, digámoslo así, pero está siempre el riesgo de los grupos conservadores, de los sectores más retardatarios que podrían justamente actuar en sentido contrario, con el aliciente, como lo apuntaba Omar, con el aliciente de un apoyo no necesario e injerencista como el que está manteniendo la Casa Blanca hasta el momento. Así es, Javier, nada más de forma muy breve, podríamos pensar que Rusia, quien juega también un papel muy relevante, mantiene cierta alianza con Irán. Sí, mantiene cierta alianza, aunque no necesariamente tendría que verse con las partes conservadoras. Me parece que aquí la alianza estaría más dirigida a sectores un poco más propensos a la negociación, insisto, sobre todo porque mantienen una afinidad en apoyo político, material y militar a la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. Entonces, la complejidad de esta zona pues aconsejaría que no hubiera más intromisión, sobre todo por parte de los Estados Unidos, y sí que imperara un cierto talante conciliador. Veremos si las manifestaciones que ya se han dado a conocer en favor del gobierno, que también se nota de acuerdo a los medios y a las imágenes por miles de personas, pues esto no genera más tensión entre ambos grupos y partidarios. Muchísimas gracias, Javier Oliva, experto en temas de seguridad, académico de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y reitero mis mejores deseos para este 2018. Hasta luego. Hasta luego, igualmente.